para que los gobernadores se hagan cargo de esa área. Sí, estaba en la COTAP. Gobernadores elegidos por quién. Está en la COTAP. Elegidos. Ah, ok. Está en la COTAP. Muy bien, me van a disculpar, jóvenes, después seguimos. Ya tenemos a la De hecho, deberían desaparecer a la las presidenta gobernaciones. de la comisión, a la magíster Rosa Torres, a quien le decimos Rosy Torres porque siempre la entrevisté, cuando la hemos entrevistado. Qué gusto de saludarla, bienvenida a I99. Buenos días, vamos a comenzar esta entrevista, mi querida Rosy. Presidenta, teníamos un comentario acá, un debate fuera del micrófono y dentro respecto a algunos temas de la ley que vamos a tratar de la comisión que usted preside. Le vamos a dar el paso en primer lugar al señor Jaime Velázquez para que en 2 preguntas rápidas comience a evacuar, luego viene Cecilia y ya. Déjeme decirle también que Jaime es el mayor de todos nosotros, por eso hay que darle espacio a las personas que tienen más de 65 años. Siga, por favor. Gracias, Eduardo. Bienvenida, asambleísta. Un placer tenerla por aquí. Pues obviamente, primera vez que la conozco y me parece que en estos momentos ser la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se está tratando justamente reformas a la ley o al Código de la Democracia. Y entre estas reformas hablan del método de Hunt pero hay 2 cosas más que la ciudadanía le preocupa y se las pongo en la mesa. La primera, la elección de los alcaldes, que deberían tener una mayoría significativa en la votación. Es decir, subir no con el 18%, se habla de tener segunda vuelta, es decir, con el 40+1, igual que el presidente. Y lo tercero es el tema específicamente de no darle dinero por parte del Estado a los partidos políticos. Así que le planteo estas 2 cosas que no sé si están en la reforma al Código de Democracia y si se están planteando en su comisión. Adelante, le escuchamos, mi querida asambleísta. Bueno, realmente muy buenos días con todos. Jaime, qué gusto conocerte por esta vía. Saludo a todos quienes nos están viendo por las plataformas digitales y quienes nos están solo escuchando. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, es importante poder aclarar a la ciudadanía, porque veo que hay alguna confusión. Nosotros no estamos abordando el tema del presupuesto, ni del fondo partidario, ni del fondo promocional. Hay una propuesta a través de la iniciativa legislativa del Ejecutivo en donde sugirió el Ejecutivo, está proponiendo que se quite este fondo de financiamiento a las organizaciones políticas. Esa es una iniciativa legislativa que, por supuesto, como parte de la bancada del oficialismo, pues evidentemente lo estamos apoyando. Sin embargo, eso no se abordó en estas reformas en el Código de la Democracia. Ahora bien, con la otra pregunta, el tema de las seccionales, lo que hicimos nosotros aquí en esta reestructuración del Código de la Democracia, básicamente fue en referente al fondo partidario, donde abordamos que el 25% tiene que ser una cuota joven de hombres y mujeres para las seccionales. Es en el momento de la estructura y la organización. Y del fondo, lo que estipulamos es que el porcentaje del fondo deba ser asignado para crear nuevos liderazgos. ¿Por qué hablamos sobre la asignación del fondo? Porque antes el fondo partidario se estimaba que este 50%, que es donde nosotros hablamos de este fondo partidario permanente, no había un control. No sabía, o sea, la organización disponía de acuerdo a su arbitrio y a libre discrecionalidad el fondo partidario. Lo que hicimos nosotros fue normarlo y que el 50% de este fondo sea destinado para crear nuevos liderazgos a través de la capacitación, de la instrucción y el resto para publicaciones y a la academia. Básicamente lo que hicimos es incrementar, porque en el código antes decía solo el 20%, y lo incrementamos para que sean más personas, más actores políticos que continúen creando estos nuevos cuadros. Pero usted está de acuerdo entonces, asambleísta, que exista, digamos, el fondo hacia los partidos políticos o no? Estoy de acuerdo con la propuesta mandada por el legislativo en donde se propone que se le quite el fondo a las organizaciones políticas. La última. Pues ya preguntamos dos y va como 4. Y la última que le pregunto yo es, ¿usted está de acuerdo de que se
exija que un alcalde tenga la votación del 40% mínimo para ser alcalde, ¿sí o no? Lo que abordamos, indistintamente lo que usted me está contando, Jaime, lo que abordamos en el código es no que la votación para las seccionales es cuando estipulamos el sistema de depuración o la cancelación de los sistemas de partidos. Entonces, la norma es clara y dentro de las reformas estipulamos que aquellas organizaciones políticas, porque no hablemos de actores, es importante hablar de organizaciones políticas, Jaime, porque usted, si quiere ser un actor político, tiene que estar acobijado de una organización política. Usted no puede ser como Jaime Velázquez, representante ni seccional ni nacional. Tiene que usted, de acuerdo al sistema de partidos, estar está dentro de una organización política. Entonces, ¿por qué hablo de la organización política más que del actor político como tal o de la persona que va a figurar, ya sea en seccional o nacional? Y es que dentro de estas nuevas reformas se establece esta eliminación de las organizaciones políticas, donde se le aumentó el umbral a las organizaciones políticas al 5% de votos válidos. ¿Qué significa esto? Que ya el ecuatoriano no va a haber una papeleta de votación con 16 candidatos donde el 80% de ellos no llegan al 1% de votos válidos. Entonces, justamente con esa necesidad y coherente a la necesidad del ciudadano, introducimos esta reforma donde se hace la cancelación de las organizaciones políticas que no lleguen al 5% de votos válidos en una sola elección pluripersonal. Clarísimo, asambleísta. Le doy paso a Cecilia Dura, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Cecilia. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla. Tengo dos preguntas relacionadas a lo previamente conversado con mi compañero Jaime. La pregunta número 1 es, ¿cuál es la cuota joven? ¿Hasta qué edad se considera cuota joven? La cuota joven es desde los 18 años hasta los 29 años. La idea un poco, y lo comento, es un poco con la visión que tenemos, es que veamos más cuadros jóvenes para las seccionales. Entonces, por ejemplo, yo represento la provincia de Los Ríos. En la provincia de Los Ríos, todos los alcaldes, incluido el prefecto, son de 50 años para arriba. Entonces, yo creo que al tener un porcentaje grande, joven, y sobre todo al promover este espacio para crear nuevos liderazgos, también es importante establecerlo en la norma para que en el momento de establecer las listas sea esta cuota donde los jóvenes, mujeres y hombres tengan este espacio también dentro de las seccionales que antes no lo establecía la norma. Y así como hay cuota joven, hay cuota para unas personas pues de otras edades, para que no se formen también partidos exclusivamente de jóvenes que tal vez a veces pudieran carecer de experiencia. Claro, la regla general es lo que vemos nosotros hoy en día. Insisto, en la provincia de Los Ríos, 13 cantones que conforman la provincia de Los Ríos, mayoritariamente, por no decir todos los cantones, son representados por actores políticos mayores a los 50, 60 años, ¿no? Entonces la idea un poco es promover que esta regla general que usualmente se venía viendo en la práctica sea a través de la norma impuesta por este porcentaje de jóvenes, veamos una variedad, pero sobre todo veamos representatividad, que es lo que necesitamos. Y una última pregunta para poder ceder el espacio y la entrevista es con relación a los fondos partidistas. El quitar estos fondos no implicaría también un poco atentar contra la oportunidad de las personas que no tienen la capacidad económica para participar en la política. Bueno, insisto en lo del Código de la Democracia, se abordó del fondo partidista, pero la asignación del 50% para crear nuevos liderazgos. Lo que ustedes mencionan o hacen alusión es referente a la iniciativa legislativa que tuvo el gobierno para quitar el fondo, pero esto tiene un contexto por detrás y es justamente para no ver estos partidos de alquiler, para no ver estos partidos de papel que aparecen y desaparecen en las elecciones y el ciudadano no los vuelve a ver nunca más. La idea es fortalecer la democracia a través de organizaciones sólidas, congruentes, que trabajen con sus bases, que trabajen con su militancia,
que creen nuevos cuadros. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, asambleísta Eduardo. Muy bien, ahora sí, mi querida magíster, le dimos paso al más viejo y a la más joven. Es Eduardo Mendoza Paladines que la saluda. Yo le voy a hacer una pregunta desde el punto de vista personal, ¿no? Cuando hablamos de su comisión, es una comisión importantísima, porque es la que maneja la justicia y estructura del Estado. O sea, no hay nada sin Estado de Derecho, y lo que estamos claros es que hay que cambiar, porque no pueden estar las cosas como están. Nosotros, la reforma política tiene muchísimos. Si yo me pongo a hablar de eso, no es lo que le importa. La gente la quiere ver y escuchar a usted. En su criterio, porque esto es personalísimo, ¿qué es lo que cree o cuáles son los puntos de vista de la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que se deben de tratar y deben ir al Pleno para aprobarse en conjunto de esto que se está haciendo, esta integralidad con el presidente en bien de los ecuatorianos? Bueno, me complace poder mencionarle, ¿cómo estás, Eduardo? Me complace poder mencionar a la ciudadanía que se aprobó ya estas reformas al Código Orgánico el Código de la Democracia, y lo aprobamos con gran mayoría. Pero esta gran mayoría, indistintamente del relato que quieran posesionar, yo creo que este Código de la Democracia surge de subsanar problemas estructurales. Como presidente de la Comisión de Justicia, hicimos un análisis técnico-jurídico, que si bien es cierto, este informe venía de antes, de la comisión anterior, lo que hicimos fue asumir el reto de reestructurarlo. Y en lo único que nos hemos ratificado del informe, que ya lo habíamos tomado, porque soy la ponente del proyecto, es en el cambio de método de asignación de escaños. Sin embargo, hay cosas valiosísimas que establecimos en este código, en esta reestructuración justamente, que esté en consonancia con el voto de confianza que nos dio la gente, que está en consonancia con y coherencia con la necesidad de la gente. Y es por eso que lo mencionaba, este código básicamente tiene 3 pilares fundamentales. El primero es la depuración de los sistemas de partidos. Es imposible que en un país donde 14 millones de personas están habilitadas en el padrón electoral para votar, tengamos 232 organizaciones políticas. Es inadmisible. Inadmisible. Y el segundo pilar fundamental, pues evidentemente, creo que esto es coherente, porque luego que depuras, ahora sí cambias estructuralmente. Evidentemente, el método de Webster, tuvimos como resultado la ineficacia y la inoperancia del mismo método en nuestro sistema eleccionario y sistema democrático. Y es por eso que vimos la necesidad, de acuerdo al análisis jurídico y técnico, de ratificar este método de asignación de escaños, que es el de Hunt, que básicamente es, yo lo voy a resumir en 2 palabras. Okay. El método de Hunt básicamente es mayor votación, mayor espacios. Es proporcional y lo que evita es que haya dispersión, sino más bien el que tiene la organización política que tenga mayor votación va a tener mayor espacios, y lo que invita es a que sus candidatos, a que sus cuadros estén con la ciudadanía, que escuchen necesidades, que estén en contacto directo con las necesidades de la gente. Eso es parte de fortalecer los sistemas democráticos y el sistema de organizaciones políticas. Y el último pilar fundamental es el control al financiamiento de los actores intervinientes en los procesos eleccionarios. Básicamente, ¿qué es lo que proponemos con este control de financiamiento? Que sea la ciudadanía que los principales veedores del control económico de estos actores. En las campañas, Eduardo, no solo se involucra el candidato en los procesos eleccionarios. Tenemos al jefe de campaña, tenemos al responsable de manejo económico, tenemos al contador. Son actores que son importantes y que por supuesto que hay que controlarlos. Yo insisto, el Ecuador del 2025, Eduardo, está apuntando por más transparencia. Y este código, que es una reestructuración bajo mi liderazgo como presidente de la Comisión de Justicia, justamente apunta a eso, a que sea el ciudadano que verifique el origen legítimo de esos fondos, el origen legal de esos fondos. Y es por eso que le atribuimos incluso un sistema coordinado para que el CNE
cree la unidad antilavado y lo maneje conjuntamente o en coordinación con la unidad de análisis financieros denominada UAFE. Yo coincido absolutamente con lo que dice mi querida Rosy. Primero, el tema de los partidos políticos. Aquí, cuando comenzó la nueva democracia, las comisiones legislativas entendieron que era 2 veces 5%. Usted sabe que no han sido 2, muchos partidos de alquiler tienen como 12 y siguen dándole la vuelta porque, claro, tienen algún asambleísta y consiguen algún poder, y eso va en detrimento del Ecuador. O sea, completamente de acuerdo con usted. Y en cuanto a lo segundo, o sea, ¿es un problema de partidos políticos y de la ley que está? Sí, hay que corregirlo y con firmeza. Yo estoy de acuerdo plenamente. En lo segundo, siempre le he dicho a los amigos del CNE, hay buenos amigos, que se preocupan mucho por estar constantemente viendo que no se pasen los de la publicidad normal, de las franjas electorales, pero nunca van a la fuente, que es lo que está haciendo. Y la fuente, que es quién financia los partidos políticos. ¿Y por qué? Nunca le paran bola a eso, no estaba en la ley. Así que celebro que eso se dé, asambleísta, y que su comisión lo lleve adelante. Y que se haya aprobado como se aprobó. Y lo último, en el tema del método de Hunt, yo también creo, déjeme decirle, yo sí creo en las minorías, sí, pero ganando pues, o sea, porque si no lo único que se hace es que 3 o 4 que no tuvieron la votación popular entran, no porque la gente vote por ellos, sino sencillamente porque está en la ley. O sea, es ganar un partido fuera de la cancha. Esto hay que ganarlo en la cancha. Así que coincido plenamente con usted y no sé si usted quiere añadirle algo más para pasarle a Javier y a Daniel, que están con nosotros. Claro que sí, Eduardo. Mira, cuando se abordan temas estructurales, lo que se promueve y lo que se previene es que a futuro suceda, por ejemplo, lo que llamaron el correísmo, el transfugismo, ¿no? Porque justamente entre esta minoría que no llega a ningún partido, que no llega con ninguna ideología política y dice, bueno, me voy al mejor postor. Entonces, la idea de poder abordar estas reformas de manera estructural tienen como propósito no solo fortalecer la democracia, sino también nosotros que como actores políticos tenemos que estar acobijados de una organización política. Esta organización política deba trabajar en su ideología, trabajar en su militancia y trabajar con la ciudadanía. Insisto, el método de Hunt es un método tan proporcional que el que trabaja más en territorio, el que tiene una ideología bien formada en cada organización política, por supuesto que va a tener más votos y los votos se van a definir en las asignaciones de escaño. Entonces, yo creo que, insisto, que el tema de la afectación de las minorías viene por aquellas organizaciones políticas que están en declive, que no trabajan en sus bases, que no trabajan internamente, pero sí quieren estar con vida jurídica. Entonces hay que ser coherentes con la ciudadanía. Gracias, Rosy. Javier Segarra y luego Daniel. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Siendo presidenta de esta comisión que es fundamental para una serie de reformas y básicamente de lo que he venido escuchando con usted. Mi pregunta es, ¿existe el consenso? Entiendo que dentro de la comisión podría darse, pero en el pleno del legislativo para estas reformas, estos cambios que se quieren dar, ¿o no? Sí, por supuesto. Todas las reformas que lo hicimos, insisto, como ponente de este proyecto, se lo hizo a raíz de una problemática. Primero partimos de un diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico? El diagnóstico era estructural. Lo que abordaba antes de este proyecto eran temas muy simbólicos. Por ejemplo, nosotros establecimos en esta reestructuración las infracciones, las sanciones, y fuimos muy duros. Incluso proponemos la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años. Entonces, lo que hicimos es una norma muy coercitiva, por así decirlo, en temas de infracciones, pero siempre y cuando respetando el principio de proporcionalidad. No es posible que una infracción
electoral, por así decirlo, tenga más punitividad que el mismo Código Penal, que un delito. Entonces lo que hicimos es que sea consonante y coherente con las normativas. Yo creo que nosotros levantamos un diagnóstico profundo y fue una labor exhaustiva, porque tuvimos muy pocos días, veníamos analizando, pero teníamos identificado cuáles eran las problemáticas, tuvimos todo un equipo técnico que analizó la viabilidad de la norma y así fuimos reconstruyendo este código para que vaya a satisfacer las necesidades del ecuatoriano. El ecuatoriano no quiere ver un perfil en la papeleta donde solo aparezca en los procesos eleccionarios. El ecuatoriano quiere un actor político, un representante que lo represente integralmente, que vaya a un espacio, sea seccional o nacional, que represente sus intereses, que lleve su lucha, que comparte esa bandera de lucha. Yo creo que ese fue el enfoque que hicimos nosotros bajo mi liderazgo y bajo mi presidencia, y me complace poder mencionar que lo hicimos desde la madurez política, lo hicimos desde el análisis técnico, lo hicimos desde la viabilidad jurídica, y el resultado de ello es la votación que tuvimos en el Pleno. Fortalecer la democracia significaría también que los partidos y movimientos políticos hagan un mea culpa de una situación para que los electores no tengamos a bailarinas, payasos y etcétera en cualquier candidatura o en una lista para elegir asambleístas. Correcto. Sí, lo que pasa, Javier, es que cuando se eligen los cuadros, como las organizaciones políticas no trabajan en esos cuadros, no trabajan en sus nuevos liderazgos, se ponen en un modo casi que de selección instantánea al momento de crear las listas. Entonces, insisto, por supuesto que es detrimento a la democracia en sí. Y es por eso que la misma norma lo hicimos a tal punto, no solo de que sea coercitiva en el tema de infracciones y sanciones, sino también que conmine a la organización política a que trabaje por su ideología, a que trabaje orgánicamente por una representación, pero sobre todo a que fomente el fortalecimiento democrático. No podemos tener organizaciones de papel, no podemos tener actores políticos que aparecen y desaparecen por conveniencia. Esa es la única realidad. Ni candidatos o asambleístas cuando llegan a la curul que no abren ni la boca para decir pío, simplemente alzan la mano. Le voy a dar el paso a Daniel Solórzano. Gracias, Javier. Asambleísta, sorprende la vehemencia, particularmente me sorprende. Usted representa un partido que hasta hace 3 años no existía y ahora viene a decirnos cómo tienen que ser los partidos políticos. Digo, con esa vehemencia me gusta porque tiene la película clara. Tiene la película clara, pero me preocupa que también se ha hecho a la medida las reformas al Código de la Democracia. Yo voy a comentar eso, perdón que lo interrumpa, y qué bueno su pregunta. Yo le voy a comentar esto de mi experiencia personal. A mí siempre me ha gustado la política, pero nunca me había afiliado a ningún partido. Como joven no me sentía identificada con ninguna organización política. Cuando acudí y descubrí Acción Democrática Nacional antes de que se creara como una organización política, yo ya estaba dentro de la militancia. Este es un ejemplo. Este es el ejemplo de que cuando hay una organización política que trabaja en sus bases, indistintamente que tenga o no tenga el reconocimiento jurídico por parte del CNE, tiene las bases construidas para poder ser sus nuevos cuadros. Y sus nuevos cuadros somos los que ahora estamos representando en la Asamblea. Este es el ejemplo cuando yo hablo e identifico y menciono. Cambiar estructuralmente, diagnosticar el problema y cambiar estructuralmente para generar una solución real. Miren, el ecuatoriano creo que viene de un antecedente legislativo mal, teníamos una muy mala percepción en la Asamblea Nacional. Estamos trabajando para cambiar eso, pero lo hacemos desde una realidad de territorio. Y la realidad de territorio, y así como Eduardo lo decía, y es que la gente está cansada de los partidos que son simbólicos. Está cansada de aquellos políticos
que no representan o simplemente que aparecen por el momento. Y es por eso que todas estas problemáticas que hemos abordado aquí las aterrizamos en la norma para que pueda haber un mayor control, para que puedan haber una selectividad, pero sobre todo para que pueda haber gobernabilidad. En un país que donde no hay gobernabilidad, no hay gobernanza. Entonces creo yo que todo lo que hemos abordado en esta reestructuración del código aborda estas problemáticas del ciudadano de a pie. Asambleísta, hablaba usted, y a mí me parece fantástico, que los partidos tienen que tener una cuota de jóvenes. ¿Y cómo va a ser la aplicación de eso? Es decir, que por ejemplo, usted citaba a Los Ríos y decía que la mayoría de los alcaldes de Los Ríos son mayores de 50 años. O sea, no es un problema de elector, es un problema de partido político que ponen a los viejos de candidatos y no a los jóvenes. Pero ¿qué pasa si el elector no quiere escoger jóvenes? ¿Cómo entender eso? O sea, ¿en qué parte, mejor dicho, cómo va a ser la mecánica para obligar a un partido a que, por ejemplo, en Los Ríos ponga a un candidato joven? No, porque usted hablaba de que hay una proporcionalidad. ¿Cómo lo van a llevar a la práctica? Claro que sí. Bueno, lo que establecimos en la norma, conforme al artículo 99 sobre la participación y representación, es que estas listas, cuando creen estas listas a nivel seccional, porque ya lo establece a nivel nacional, de hecho por eso yo estoy sentada aquí, porque se creó la norma, el porcentaje de la cuota joven, pero aquí en este caso lo que puntualizamos es a nivel seccional. Y por eso puse un ejemplo, la provincia de Los Ríos. Aquí lo que estamos haciendo es promoviendo la participación y representación de los jóvenes. No significa que en la papeleta no vaya a haber diversidad generacional, por así decirlo, sino lo que queremos nosotros como electores es ver una papeleta donde realmente haya representación de todas las segmentaciones, de todos los estratos y de todas las etapas generacionales. Y eso es lo que vamos a tener con la inclusión del porcentaje del 25% de jóvenes, hombres y mujeres para las seccionales. Lo que vamos a tener nosotros como el electorado es poder decidir conforme a la discrecionalidad de cada elector. Magíster Rosa Torres, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con personas que la tienen clara, pero también para debatir, porque hay cosas que se deben discutir, ¿no? Es una reforma a la democracia, al Código de la Democracia, creo que también debió haber constituido una vasta presencia del ciudadano, porque es el que al final de cuentas elige, pues. En todo caso, mi querida Rosa, muchísimas gracias. Mire, celebro su buen talante y su inteligencia, que la ha tenido siempre, sabemos, y hay que seguir. La reforma de la estructura del Estado recién comienza, así que cuente con nuestro apoyo y enhorabuena a lo que dice Daniel. Claro, hay que traer debate y hay que decir las cosas, pero debate, pues no como los que sabemos que solamente querían ellos decir y que nadie más diga. Pues eso ya pasó, gracias a Dios, para el Ecuador. Le mandamos un abrazo grande desde Guayaquil. Muchísimas gracias por el espacio. Chao, que tengan un excelente día. De igual manera, nos despedimos, queridos amigos. Tenemos 2 cortes que pagar, nos hemos pasado, pero realmente no todos los días puedes hablar con la presidenta